¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Tenemos el gusto de saludarles este jueves. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez, ¿cómo está, Rafael? Muy contento de saludarte, también al Igualmente. auditorio. Laura Regis, muy buenas noches. Y hoy les tenemos un programa muy variado donde estaremos platicando de teatro, de cine, de literatura y por supuesto esperando sus respuestas en el hashtag Noticias 22. Así es, y también estaremos hablando de artes plásticas porque veremos una retrospectiva del trabajo de unos artistas más importantes de la actualidad en México. Carlos A. Morales. Y en el cine es jueves de cartelera y la pregunta hoy es: ¿cuál es la película que esperan con más entusiasmo de este 2018? Ahí tiene la pregunta en pantalla, por favor respóndanos en las redes sociales, hashtag Noticias22, ¿cuál es la que más esperan este año? Hay muchas y muy variadas, todas de superhéroes como han sido en los últimos 10 años, pero también hay algunas que es mi favorita y la adelanto de una vez. Wim Wenders regresa con una historia de ficción con Alicia Vikander, esta guapísima actriz danesa. Mucha expectativa a propósito, pero yo también La Pantera vale la pena. Sí, que ya está encima, pero bueno, esa es parte de las preguntas. ¿Qué más tenemos en Noticias 22? 20 años de una compañía de teatro muy importante que en la historia de Canal 22 hemos sido también testigo del desarrollo del trabajo de teatro de ciertos habitantes. Y esta ocasión han preparado una cartelera exquisita donde rescatan algunos de sus títulos más emblemáticos para celebrar precisamente estas 2 décadas de trayectoria. Bueno, esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos con algo que es algo que hemos estado siguiendo aquí en Noticias 22 año con año en esta primera parte del año, porque recordarás, Rafael, amigos, que cada vez que estamos primero en enero hablamos de Álamos y cuando llegamos a febrero nos vamos directamente a Tepic. Así es, el Festival de las Letras que este año está consagrado a Ali Chumacero y que tiene mucha actividad. Este es el reporte. Nos encontramos en el centro de Tepic, Nayarit, sede de la tercera edición del Festival Letras en Tepic, que en esta ocasión tiene la presencia de autores nayaritas, desde luego, y quien ha estado a cargo de la curaduría de esta presencia es Octavio Campa. Muchas gracias por esta entrevista. Pues háblenos de cuántos autores nayaritas están presentes en esta tercera edición. Bueno, hay 8 autores nayaritas con lugar propio, es decir, que ya son gentes que han editado cosas, que tienen libros, que tienen presencia y nacional incluso. Y luego entonces hay 12 gentes nuevas. El festival lanzó una convocatoria que se llama Amanecer de Letras y entonces llegaron muchas participaciones, por decir 200, y se eligieron 12. Y el lunes estarán esos 12 leyendo los trabajos con los que participaron. ¿Cuál es la presencia de las letras nayaritas en la escena nacional? Pues es interesante, mire, nosotros tenemos premios importantes. Queta Nava Gómez, por ejemplo, es premio nacional de novela, premio internacional de cuento. Carlos Alberto Martínez Plata, lo mismo, es gente que tiene muchos vuelos. Miguel González Lomelí, Alma Vidal, Dagnino, etcétera. Son gentes que ya rebasaron la escena estatal y que tienen lauros nacionales. Por eso fueron invitados. Y además me hablaba de una posible edición. Sí, la idea es compilar los trabajos, los 100 mejores trabajos, por decir una cantidad, de Amanecer de Letras para hacer una edición, una edición gráfica, una edición impresa. Pues muchas gracias por esta entrevista. Este es el preámbulo del Festival de Letras en Tepic, Nayarit, que inicia el día de mañana, pero que como preámbulo tiene ya actividades, presentaciones en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo Emilio Ortiz, aquí a unas cuadras, en donde hemos tenido la oportunidad de platicar con uno de estos autores.
Es precisamente un autor nayarita, Eder Barajas, quien nos presenta relatos de paredones y de un lugar cualquiera. Relatos muy personales y de paredones que no es el paredón que pensamos, sino es el paredón de una tierra que te vio nacer. Así es en la zona rural de Santiago Ixcuintla, aquí en el estado de Nayarit. La primera parte del libro está ambientada en este universo rural del cultivo de tabaco, de la gente del campo. Y un lugar cualquiera, la segunda parte, son historias en el ambiente urbano, en diferentes lugares del estado, de Puerto Vallarta, que puede ser un lugar cualquiera y puede ser la historia de quien sea. ¿Cómo empiezas a escribir? Pues realmente escribo en la adolescencia como una necesidad de expresar, de decir lo que pensaba, y lo fui retomando ya estando en la universidad, ya con un poquito más de seriedad, pero el libro surge en el 2016, cuando ya tenía una buena cantidad de relatos y de cuentos, que ya me surgió la curiosidad por hacer un libro ya de verdad. ¿Cómo un escritor nayarita maneja en su literatura lo local y lo global? Hoy tendemos a ver ambientes de literaturas globales y sin embargo tú te enfocas en lo local. ¿Cómo combinas esto? Mis influencias más grandes son Rulfo, son Traven, entonces ese sabor tan local, tan rural, traté de plasmarlo en la primera parte. Sin embargo, a partir de que yo me voy a vivir al medio urbano, a la ciudad, es que encontré otras historias, encontré otros personajes, pero que a final de cuentas tenían una misma directriz. La gente del pueblo, la gente de la ciudad también tiene su propia vida cotidiana, sus propios temores, sus propios fantasmas que hay que tratar de llegar a ellos. La presencia de las letras nayaritas de jóvenes autores en el resto del país, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo encuentras esa proyección y cómo encuentras la proyección de la identidad de este estado que es uno de los que conforman nuestro país, desde luego? Pues mira, a mí particularmente me ha tocado desarrollar mi carrera literaria en el estado de Jalisco. Yo no vivo ahorita en Nayarit, sin embargo, conozco más la obra poética de Dalí Chumacero, que lo estamos festejando, de Amado Nervo. No he podido tener contacto con los creadores nuevos del estado y me gustaría que este evento fuera ese puente comunicativo entre ellos y yo para poder hacer intercambios, inclusive poder hacer ahí algún tipo de relación y, ¿por qué no?, quizás un movimiento rural, urbano o cuando menos de identidad nayarita. Muchas gracias. Eder Barajas, ahí tiene usted una joven propuesta, relatos de paredones y de un lugar cualquiera, letras nayaritas, en esta tercera edición del Festival Letras en Tepic. Pues este es el preámbulo de lo que la tercera edición del Festival Letras en Tepic tendrá a partir de mañana y hasta el próximo 5 de febrero con la presencia de autores nayaritas, nacionales e internacionales. Nos despedimos desde Tepic, Nayarit. Un fuerte abrazo hasta allá, Víctor Gaspar, y estaremos al pendiente, por supuesto, de las actividades que vengan en los próximos días. Se antoja este encuentro literario. Y ya lo anticipábamos, una de las vanguardias escénicas de América Latina es, sin duda alguna, el Teatro Ciertos Habitantes, esta compañía que celebra con manteles largos 20 años de historia. Y dame un gentil espaldarazo a cada uno de mis húngaros y nombradme... Teatro de Ciertos Habitantes, sin duda la compañía teatral más internacional, cumple 20 años de llevar el arte escénico alrededor de los 5 continentes a más de 200 localidades, muchas de ellas donde nunca había llegado el teatro. Su cuerpo muerto, pero el latido la delataba. Todas las obras que hemos hecho han sido muy vistas en temporadas y en vastas giras internacionales. Muchas son comisiones internacionales, que fue una manera de producir muy novedosa en su momento, pero hemos producido con los festivales más importantes de Europa y de Estados Unidos. Puede ser el Festival de Edimburgo, Teatro Real de Madrid, el Kunstenfestival des Arts de Bruselas, el Writers Theater. Vamos, muchas comisiones internacionales junto con instituciones mexicanas que han participado mucho y constantemente en nuestra carrera. Desde su creación, Teatro de Ciertos Habitantes se ha caracterizado por realizar pocas producciones con largos procesos de creación. Teatro de Ciertos Habitantes tiene pocas obras y miles de horas de laboratorio. Es una compañía de investigación que ha seguido siempre firme a ello, con distintos acercamientos, que puede ser, por ejemplo, el caso de la primera obra, Beckett o El honor de Dios, que fue con un texto prescrito, una gran tragedia, o experimentos como El gallo, al cual se llegaron sin ningún ensayo, sin ningún texto previo. Esa era parte
de esta aventura de cada proyecto. Cada proyecto ha buscado su propia génesis, su propio decir y cambios de contenido y forma. De 10 obras producidas a lo largo de 2 décadas, el director de la compañía ha buscado impulsar la dramaturgia nacional. Me interesa mucho también esta cuestión de la dramaturgia que ha invadido nuestras obras. Algunos son autores extranjeros, como fue el caso de Jan Anouilh, o bueno, Calderón de la Barca, o la presencia de Paul Barker como compositor, el compositor británico, pero ha habido mucho empuje de la dramaturgia mexicana. Son varios autores que han escrito específicamente para la compañía. Es el caso de Jorge Curi, de Conchi León, de Mónica Hot, de mí mismo como dramaturgo. Yo he crecido como dramaturgo a través del trabajo de Teatro de Ciertos Habitantes. El Centro Nacional de las Artes recibe a la compañía Teatro de Ciertos Habitantes en su 20º aniversario con el montaje de 5 obras de su repertorio: No soy un fracaso, El automóvil gris, Quijote, Vencedor de sí mismo, Todavía, Siempre y El gallo, mismas que se presentarán del 7 al 25 de febrero en el Foro de las Artes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, en verdad es una maravilla poder disfrutar el Teatro de Ciertos Habitantes, que está presentando en los más diversos escenarios del mundo y también en los más importantes foros de nuestro país. Con cierta regularidad ha estado presente en el Festival Internacional Cervantino, en donde estrenó algunas de sus obras, y ahora es la oportunidad de volver a ver estos trabajos, que entre ellos se encuentra también la lectura de algo que originalmente estaba escrito para el arte, un manifiesto sobre el arte contemporáneo que después fue un poco desarmado para poder presentarlo como un monólogo que también fue muy interesante. Continuamos con otros trabajos que tenemos para todos ustedes. Recordarán ayer que comentábamos que Jorge Volpi había sido merecedor del premio Alfaguara de novela, que se dio a conocer en la mañana muy temprano de este miércoles pasado, porque es tiempo en el que coincidía con la forma en la que se anunciaba en España. Más tarde, justo cuando nosotros estábamos al aire platicándoles y compartiéndoles la nota de la mañana, él estaba en entrevistas y en conferencia de prensa. Esto es lo que ocurrió ayer, a esta misma hora, cuando Jorge Volpi hablaba sobre lo que significaba para él este premio. Desde luego, quisiera agradecerle desde aquí a Fernando Sabater, al jurado que eligió esta novela para el premio Alfaguara. Para mí también ha sido otra cosa extraña. Yo pensé que había, lo decía hace un rato, abandonado el derecho hace muchos años, dedicándome más a la promoción cultural o a la literatura, pero en el fondo para mí este libro ha sido también mi regreso al derecho. Yo hacía 20 o 25 años que no leía un expediente judicial y ahora tuve la ocasión de estudiar minuciosamente las 10.000 o 15.000, ya no sé cuántas páginas del expediente, y por supuesto esa parte de abogado es como si hubiera regresado a mi vida de manera excepcional. Pero también quiero hablar aquí de uno de los personajes que me permitió el acceso al expediente y que me parece otra de las heroínas auténticas de esta historia, que es Guadalupe Vallarta, la hermana de Israel Vallarta, que con una paciencia y un tesón excepcionales se ha dedicado a la defensa de su familia entera. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero queremos compartir las respuestas que nos han llegado al momento a propósito de la pregunta que lanzamos el día de hoy, esperando que ustedes interactúen, aproximándonos a eso que será más adelante la participación de Julio López aquí mismo con la cartelera. Hashtag Noticias 22, ¿cuál es la película que más esperan en este año 2018? Y aquí ya tenemos una respuesta de Cris Rodríguez. Así es, se trata de la película Double Lover de François Ozon. François Ozon, que es un destacadísimo director de cine y que recordamos aquí por diferentes películas, entre ellas una que se llamó El agua sobre las piedras calientes. Después hizo Swimming Pool, en donde estuvo Charlotte Rampling, y recuerdo una muy buena 5x2 y Todos los bebés se van al cielo, entre tantas películas que ha hecho François Ozon. Emblemático, y por supuesto, tú hace ratito que mencionabas a estos directores que se han vuelto de nicho y que es también muy emocionante esperarlo, como es el caso de Wim Wenders. Ahí está otro claro ejemplo director. Y esperemos ver también pronto en cartelera esta película de Ozon. Vamos a una pausa y tenemos más aquí en Noticias 22.
Hay algunas cosas que son por demás evidentes que no requieren demostración. Eso es un axioma, grosso modo se define, y hay axiomas que detonan acción, como es el trabajo que ha reunido por más de 2 décadas Carlos A. Morales, que esta noche nos acompaña y nos platica de qué va esta singular exposición. Weman, vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Así es, tenemos el gusto de compartir este espacio con Carlos A. Morales, destacado artista. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta revisión o cómo ha sido llegar al MUAC? Pues muy interesante. Pues yo creo que ya llevamos más de un año trabajándolo, ¿no? O año y medio, tal vez 2 años incluso. Entonces sí ha sido un proceso largo, ¿no? Como de mucho pensar, pues mirar que he hecho, ¿no? en todo este tiempo. Y bueno, ahorita estamos justamente en plena instalación. Entonces ahorita ha sido sí muy intenso, de mucho trabajo. ¿Cuáles serán estos elementos o las rutas que has tomado al paso de estos años en tus exploraciones que más te han interesado en la revisión? Porque al volver a las obras se vive de una manera diferente a como cuando fueron concebidas o realizadas. Entonces, ahora, al ver todo esto, ¿qué es lo que te ha hecho reflexionar y conectar de una mejor manera con el trabajo actual? Pues creo que el reto fue mucho, o sea, no solo como encontrar hitos, digamos, en la historia de mi trabajo o piezas conocidas, sino intentar como entender cuál fue el proceso de pensamiento, ¿no? O sea, qué llevó de una pieza a la otra, ¿no? Y ahí, por eso, bueno, se acabó con esta idea de los axiomas, que es, digamos, como una lista de ideas que fui desarrollando a lo largo de estos 20 años. Y ya a partir de eso fue el trabajo como definir qué piezas podrían estar en la exposición. Y ahí hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla pues, de instalaciones muy grandes hasta piezas muy pequeñas. Yo soy un artista que ha trabajado con muchos medios, entonces o sea, hay cosas que tienen que ver con la música, con el cine, con la pintura, con lo gráfico, con la escultura, ¿no? Y hay una cosa que a mí que me gusta mucho, que recordaba antes de entrar al aire contigo, hace aproximadamente 12 años en Arco, cuando estabas con este proyecto de los nuevos ricos, había algo que eran unos botones que los vendías por €1, ¿no? Sí. Está la acción, pero también está la provocación. Sí, claro. Dentro de esta acción o de estos axiomas para la acción, ¿en dónde está esa provocación? ¿Funciona la provocación pues igual hoy, recuperando la que en su momento? Va a funcionar de otra forma. Yo creo que hay bastante humor y provocación en la exposición. Y hay una parte muy seria, pero también hay varias sorpresas ahí escondidas. Y bueno, sí, lo que hicimos en Arco fue muy chistoso porque nos prestaron, ¿no? Uno de estos espacios de exhibición y nosotros ni siquiera éramos galería, éramos una disquera. Sí. Y lo que decidimos fue vender estos, ¿cómo le llaman? Botones, ¿no? A €1 cada uno. Entonces acabamos siendo la galería que más obra vendió. Sí, de todas. Al final. Y que menos ganó. Pero bueno, retomando ahora con este trabajo que has hecho en el MUAC, dices que hay mucho humor en lo que has planteado. ¿Cómo es el humor en el arte? Somos demasiado solemnes pues en México, ¿no? Pues últimamente. Sí, yo siento que más y más. Yo, no sé, en mi generación encuentro todavía mucho humor. Es tal vez un humor irónico, ¿no? De pronto hay también un humor negro. O sea, tal vez sea un humor provocador, no es un humor así muy ligero, digamos, ¿no? Entonces va a estar ahí como metido. Es que ahora que lo dices, pienso un poco, somos tan políticamente correctos en los últimos años que pareciera que la ironía a veces es demasiado. Pues yo espero que esto rompa con todo. Entonces, sí, por ejemplo, hay una pieza que no es nada políticamente correcta, que son puros insultos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y sí, otras piezas tal vez el humor no es muy evidente, ¿no? Pero es más como en cómo están hechas, en lo que está ahí. También hay otro lado de la exposición que sí es más pesado, más grave, podríamos decir. Pero yo creo que a mí lo que me interesa es como la tensión entre esas cosas. ¿Cómo recuperar y hacer un recuento de ese trabajo que has desarrollado en 20 años? Estamos hablando de que hace 20 años no había USBs. Hace 20 años el mejor espacio para condensar archivos era un compact disc.
las computadoras no tenían los mismos registros que hoy. Y aunque tú has trabajado en diferentes registros en donde los materiales todavía pueden ser recuperados para llevarlos a un museo, sí se ha transformado también el dato. Se ha transformado también, el dato ha transformado la idea de museografía. Y la recuperación de la acción también está ahí en un paréntesis. Sí, pues lo que se puede replicar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo articulaste lo que está en esta selección con estos procesos que de alguna manera también han marcado las rutas que has tomado? Pues fue un tema interesante porque, por ejemplo, yo, no sé, empecé, yo creo que como en el 2000 más o menos a hacer trabajos digitales. Y ahorita recuperé algunos de esos archivos y los reutilicé. Y entonces ahí te puedes preguntar si un archivo digital envejece o no envejece, porque en esencia es lo mismo. Y bueno, tal vez lo hiciste en cierto momento, pero me preguntaba si el archivo digital es algo que, o sea, podríamos hablar de archivos más viejos que otros, ¿no? Tal vez en la fotografía eso es más claro, porque en la fotografía, por ejemplo, los píxeles ha mejorado muchísimo, ¿no? La tecnología. Pero en otro tipo, por ejemplo, en los vectores, pues en el fondo sigue siendo el mismo vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cuestión de temporalidad en una retrospectiva me parece súper interesante. O sea, a mí me pasó que fui la primera generación cuando estaba estudiando, no que tuvo una computadora en la escuela, pero que tuvo internet en la escuela, ¿no? O sea, ese Te año... cambiaste de la máquina de escribir al teclado. Sí, sí. ¿No? O sea, yo escribía a máquina, así de escribir, y de pronto ya había una computadora, y ese año que entramos nos anuncian que hay una website para la escuela y nos explican qué es, ¿no? Y nos hacen un correo electrónico para todos los alumnos, o sea, uno solo para todos. Entonces, así que había un sistema, esto en Holanda además, ¿no? O sea, que era así como primer mundo, todo. De pronto, pero fue muy interesante porque yo sí siento que, digamos, en estos 22 años, digamos, del 96 para acá, pues sí me ha tocado mucho crecer como a la par de la tecnología, del internet, ¿no? De todo, o sea, de una relación como muy fuerte con lo virtual. Entonces, por ejemplo, muchas de las obras que están en la exposición, pues, aunque sí son obras físicas y están hechas, no sé, con pintura o cerámica, sí tienen un componente muy digital, ¿no? Entonces creo que eso está mucho en la tensión, digamos, entre las cosas que hay en la exposición del MUAC. Sí. Sí, te lo preguntaba porque si consideramos esta distancia, a finales de los años 90 en la Documenta ese fue el tema, el net art, que al siguiente quedó diluido y estaban con esas preguntas de las nuevas fronteras, ¿no? Sí, y también fue una época que todavía se entendía, por ejemplo, la posibilidad de un artista trabajar con internet de una manera muy utópica, ¿no? Como si fuera realmente un nuevo espacio. Se veía con muchas posibilidades, ¿no? ¿Hay alguna utopía que sientas en la que estés trabajando? Híjole, yo creo que ahorita está difícil. Es el fin de las utopías, ¿no? Bueno. Me hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho, bueno, sí, todavía hay algo que da. Eso creo que tal vez sea la mejor muestra de nuestra generación, ver el fin de las utopías. Híjole, sí, y de las ideologías, ¿no? Ajá. Y es muy interesante también. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y compartirnos estas reflexiones en torno a tu obra como un guiño y como una invitación para asistir al MUAC. Pues espero que visiten la exposición y que la disfruten mucho. ¿Hasta cuándo estará? ¿Hasta cuándo? No lo tengo claro. Empieza el 10 de febrero y después me parece casi hasta finales de septiembre. Ah, pues digo, tenemos 16 de septiembre para dar el grito y despedirse. Creo que termina el 16 de septiembre, justamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y ya nos estaremos viendo pronto. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos con Rafael, por favor. Muchas gracias, Hueman, Carlos. Enhorabuena, de verdad. Lástima que nos tocó vivir las distopías y no las utopías que tanto añorábamos hace 20 años. Pero lo que no es una distopía es una utopía y sigue siendo, es nuestra Carta Magna que celebra 101 años el próximo lunes y por eso les compartimos estas cápsulas históricas que nos comparte la Secretaría de Cultura.
José Natividad Macías Castorena nace el 8 de septiembre de 1857 en Pavileros, municipio de Silao, Guanajuato. Cursa la carrera de Derecho y al final del porfirismo ya atesora un importante patrimonio como litigante, encargado de los intereses de empresas extranjeras asentadas en México. Es diputado en la 25ª legislatura durante el gobierno de Porfirio Díaz y en la 26ª legislatura como parte del Grupo Renovador. En 1913 se reúne al entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para apoyar el Plan de Guadalupe. Victoriano Huerta lo persigue y encarcela el 9 de octubre de 1913. Con la victoria de Carranza, en 1914, Macías es nombrado director de la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. Es electo diputado constituyente en 1916. Tiene más de 100 intervenciones en los debates constituyentes, uno de muchos que destaca. La revolución constitucionalista ha traído otra garantía constitucional. La Constitución de 57 confirmó el principio. La garantía constitucional de la división de la soberanía de los estados establece una división profunda, fundamental, que si no se respetó, debido a las tiranías que vinieron a centralizar el poder en las manos del general Díaz, no fue la culpa de la Constitución, fue la culpa de los mexicanos que no supieron defender sus derechos, poniendo coto a la dictadura mucho antes de que se viniera esta abajo. El segundo debate que sacudió la Asamblea Constituyente es el del 13 de diciembre de 1916, respecto al artículo 3º, que modificaba la propuesta original y prohibía a las iglesias impartir educación primaria, por lo que le adjudican el título de Monseñor. En el debate, Macías dice: las costumbres de los pueblos no se cambian de la noche a la mañana. Para que un pueblo deje de ser católico, para que el sentimiento que hoy tiene desaparezca, es necesario una educación, y no una educación de 2 o 3 días. No basta que triunfe la revolución, el pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias y costumbres si no se educa. Y a medida de que el pueblo tenga instrucción, que la luz penetre a todas las conciencias, ese día, señores, las costumbres se modificarán y entonces vendrá efectivamente la renovación que todos esperamos. Los diputados radicales se imponen y prevalece el ánimo anticlerical. José Natividad Macías Castorena fallece en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1948. Bueno, ahí tienen ustedes durante estos días y hasta el próximo lunes vamos a estar compartiendo con ustedes estas cápsulas que nos recuerdan diferentes elementos y la importancia de nuestra Carta Magna. Y los invitamos a participar con nosotros esta noche con el hashtag Noticias22 y nos digan cuál es su película favorita o la más esperada para este 2018. Ya tenemos lo que nos dice César Miranda. César Miranda, yo pensé que era César Martínez, no, pero es César Miranda, y él nos dice Avengers Infinity War. Bueno, ¿qué significa esto? Que a partir de que comienza este boom de películas de superhéroes, concretamente en Marvel empezaron a construir una ruta crítica con sus personajes, incluidos los personajes secundarios que no tenían tanto pegue como Panther, que va a estar estrenándose el próximo 16 de febrero, para llegar finalmente a esta película que es, pues está inspirada en una historieta que duró varios números y que abarcó casi todos los títulos de los superhéroes de Marvel, cuando después de varios años y décadas, pues habían hecho tantas historias que había nudos y que había incongruencias y que las cosas pues ya no avanzaban, y que es lo mejor que puede ocurrir en el mundo de los cómics: el desastre, la muerte de un superhéroe. Entonces llegó algo desde el universo para reordenar el mundo y poder seguir sacando dinero. Bueno, eso es lo que vamos a ver allí en Infinity War. Y aparte es la primera parte porque tienen son tanta 3, edición. ¿no? Creo. Sí, son 3 entregas de Infinity War, pero este año estaremos disfrutando de la primera con Iron Mouse. Iron Man. Es que con eso que lo compró Disney y uno de repente se distrae. Pero toda esta propuesta del universo Marvel que sigue creciendo y que a pesar que dicen que ya se va
Robert Downey para hacer el papel de Iron Man y que también Thor quiere renunciar, siguen generando dinero de una manera sorprendente. Bueno, pero como en estas películas se va a destruir el universo y todo va a volver a empezar, entonces van a contratar a otros autores para hacer otras películas en los siguientes años. También va a estar Ant-Man y Avispa, ¿no? Que sí, ya está también el para tráiler este año. circulando por ahí. Bueno. Y es la única vez, eso sí, en el año y en próximas entregas, que vamos a ver Spider-Man conviviendo con los Avengers, porque son franquicias distintas. El Ahí Spider-Man Sony Millennial. no la ha así es. soltado. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Adiós. Bueno, vamos a continuar con algo que les habíamos comentado el día de ayer. Ayer se celebró por la noche en la Capilla Alfonsina un homenaje a José Luis Martínez como editor y como colega y amigo del maestro Alfonso Reyes en ese lugar que es maravilloso, que es la Capilla Alfonsina. ¿Qué pasaba con esa relación que iba más allá de lo epistolar? El historiador y cronista José Luis Martínez conoció al ensayista y narrador Alfonso Reyes en la primera mitad del siglo XX. La relación literaria que ambos pensadores mexicanos mantuvieron durante 20 años fue motivo de reflexión en la Capilla Alfonsina, en la que el investigador Víctor Díaz Arciniega y el académico Rodrigo Martínez compartieron algunos momentos que marcaron la amistad de estos personajes. Es una relación muy noble en el más amplio sentido del término. Primero porque el joven de escasos 21 años, en 1939, se acercó al maestro Alfonso Reyes, y digo maestro en el sentido estricto del término, que tenía ya entonces casi 50 años, es decir, hay casi 30 años de diferencia en la edad entre el uno y el otro. Y el joven, José Luis, se acercó como estudiante de la Facultad de Derecho a pedirle consejo en función de una revista que estaban creando en la Facultad de Derecho y que de ahí empezó una amistad con, repito, 30 años de diferencia en la edad del uno frente al otro. Mi padre venía aquí muy frecuentemente a tratar asuntos, a cenar con don Alfonso y doña Manuelita, de tal modo que lo principal de esta relación estuvo en la conversación oral y muy de vez en cuando en el teléfono. Después hubo otro momento que va a definir muy claramente una relación muy interesante entre mi padre y don Alfonso, que es cuando mi padre entra como secretario particular de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, que lo va a hacer entre 1943 y 1946. Le va a enseñar que un concepto que es fundamental en las tareas de servicio es, 1, la responsabilidad y 2, la prudencia. Son dos conceptos de estricto índole moral que en la relación entre este par de hombres, no obstante la diferencia de edad, va a ser de enorme importancia porque vamos a observar que José Luis Martínez indirectamente se va a convertir con el paso de las décadas en un sucesor de enorme fortaleza intelectual y moral en el desempeño de actividades públicas en servicio de la inteligencia para nuestra sociedad. El curador de las letras mexicanas, como Gabriel Said llamaba a José Luis Martínez, estaba consciente de que le debía a Alfonso Reyes su constancia en el trabajo como ensayista y su amor por la historia de la literatura nacional. Momentos que quedaron retratados en los diarios que escribió el autor de Visión de Anáhuac. Don Alfonso muere en 1959 y en 1957 le manda a mi papá un paquete de cartas y de papeles delicadas, de temática problemática, gentes que lo habían molestado, gentes que lo habían atacado. Cuando yo ya no esté, cuando yo no muera, si es necesario, si hay un periodicazo o algo, aquí tiene usted, si seguían hablando de usted, estos documentos para que usted salga en mi defensa. Y a este cuerpo de documentos le llamó don Alfonso, para llamarle en clave secreta, el Cerro de la Silla. Rodrigo Martínez pretende publicar próximamente esta serie de cartas que ilustran el contexto cultural al que se enfrentó Alfonso Reyes. Noticias 22, Karen Rivera.
No, bueno, es una relación hermosa la que, o mejor dicho, es un resultado hermoso lo que deja esta relación, porque hubo una colaboración muy amorosa de parte de José Luis Martínez, quien hizo una selección y editó varios de los textos de Alfonso Reyes, que por fortuna, aún si uno le busca allí en estas librerías de viejo, puede encontrarse con esos hermosos libros en ediciones de los años 60 y algunas reediciones que fueron a principios de los años 70. Y como ya lo escuchamos en la nota, un jovencísimo José Luis Martínez conoce a Alfonso Reyes, y es interesante también cómo a pesar de esta brecha generacional surge esta amistad que comentas, Hueman. Y en ese lugar donde se llevó a cabo esta conversación, esta reflexión, también ha sido un recinto cargado de magia, de erudición desde hace varios ayeres, y fue Enrique Díez Canedo quien la bautiza como la Capilla Alfonsina, debido, insisto, porque era un auténtico santuario del conocimiento, y era también el lugar predilecto de esas tertulias de mediados del siglo XX. ¿Qué les parece si lo recorremos? Este fue el lugar donde Alfonso Reyes vivió de 1938, que llegó de regreso a México, a 1959. Alfonso Reyes recibía prácticamente todos los días, en tono de tertulia, a numerosos visitantes que venían a pedirle consejo, venían a brevar de su sabiduría, venían a pedirle algún libro. Jóvenes, por ejemplo, Octavio Paz, Jaime García Terrés, Carlos Fuentes, Ramón Xirau, José Luis Martínez y un larguísimo etcétera. Aquí, en buena medida, se hizo la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Se ha dividido en dos esta parte, o en tres, diría yo, esta nave central de la Capilla Alfonsina. En lo que los mexicanos llamamos recovecos, se han puesto fotos familiares y se han puesto postales de sitios vinculados a la vida de Reyes. Y en la parte central, digamos en esta nave, hay pintura mexicana. En este pequeño dibujo, hecho por el propio Reyes, se lo entregó al arquitecto, y es un poco el autodiseño hecho por Reyes de cómo quería su biblioteca. Carlos Rousseau, arquitecto mexicano, hacia 1938 construyó la Capilla Alfonsina. Era una biblioteca de trabajo, y aquí el principal custodio de la biblioteca, Eduardo Mejía, nos va ahora a mostrar cómo trabajaba Reyes estos mapas cuando él quería ubicar de dónde era un escritor o desarrollar un cuento, hacer crítica literaria, crítica histórica. Él tenía lo que hoy llamaríamos nuestros Google Maps. Decíamos que el valor de esta capilla, además de ser el sitio cultural histórico que fue, es documental. A las 48,000 cartas que hay que agregar cerca de 120,000 fojas de mecanuscritos. Prácticamente todos los artículos o libros que Reyes entregó a la imprenta fueron hechos en estas máquinas y están conservados en el archivo de la Capilla Alfonsina. Aquí está, no solamente impresa, sino mecanuscrita, toda la obra original de Alfonso Reyes. No tiene precio. Aquí tenemos algunas cartas, repito, son cerca de 48,000 cartas, como es el caso de Jorge Luis Borges. Las mejores páginas, los más bellos elogios hechos a Alfonso Reyes, creo que provienen de Jorge Luis Borges. Él dijo que la mejor prosa en español del siglo XX era la de Alfonso Reyes. Un diario valiosísimo que ahora nos va a mostrar Eduardo. Alfonso Reyes llevó el diario desde 1924 hasta prácticamente la víspera de su muerte. Aquí está su caligrafía. Alfonso Reyes se pasó la vida entera recortando de periódicos, de revistas, artículos sobre temas que le interesaban. Gracián, Quevedo, Cervantes, Mallarmé, en fin, y los iba poniendo en folders. Otro tesoro de la Capilla Alfonsina. El Alfonso Reyes carpintero. ¿Le gusta la escalerita? Pues se puede convertir en silla. Si Alfonso Reyes quería consultar un dato, podía hacerlo sentado, diseñada por él. Y hay otro elemento muy importante. Aquí encontramos 34 álbums con recortes de periódicos sobre actividades de Reyes.
presentaciones de libros, conferencias, nombramientos, todo. Y entonces podemos verlo, estos álbums son imprescindibles para hacer una biografía de Reyes. Es ahora lo que me estoy dedicando. En esta parte de la biblioteca considero yo que está lo más valioso. Son las primeras ediciones de Alfonso Reyes, una edición encuadernada, una que no lo está, pero es igualmente valiosa. Alfonso Reyes no tuvo un libro, tuvo una obra. Esa es una de sus principales características. Y la otra es que por estar fuera tanto tiempo, él estuvo en contacto con literaturas europeas, sudamericanas, obviamente con literatura clásica. Entonces, en el siglo de la Revolución Mexicana, en el siglo del nacionalismo en pintura y en literatura, Alfonso Reyes dijo, se puede ser mexicano y se puede ser muy buen mexicano siendo universal. Ese es para mí el gran legado de Alfonso Reyes. Podemos ser mexicanos abrevando de las literaturas española, clásica, francesa, sudamericana. No tenemos límites geográficos. La imaginación nos puede transportar a cualquier lado, incluso sentado en su sillón perfecto en la Capilla Alfonsina. Un gran lugar, gran lugar la Capilla Alfonsina, que además, hay que decirlo, tal y como hoy la podemos conocer, en donde hay talleres, se hacen presentaciones de libros, están todos estos archivos, es gracias y en mucho el esfuerzo que hizo su nieta, la maestra Alicia Reyes. Pues con esta invitación a visitar, por supuesto, la Capilla Alfonsina, vamos a una pausa. Estamos de vuelta y aquí está Julio López, Rafael, vamos a poder hablar de cine. Tenemos el hashtag, ¿no? El de la película predilecta, ¿no? Hashtag Noticias 22, ¿qué están esperando para este 2018? Pero vamos a decirle y dar el micrófono a Julio para que nos diga qué esperamos por lo menos este fin de semana. Julio, ¿cómo estás? Sí, mucho que ver este fin de semana. Huemán sin Rafa, como ya lo decíamos, este viernes que viene se estrena La Región Salvaje. Sí se va a estrenar por fin en Cinemex, no hubo una polémica el día de ayer. 2 días antes de la presentación de la película se especulaba que no iba a ser programada dentro de las salas de Cinemex. Ahí estaba Alfonso Cuarón en Twitter, bien activo. Alfonso Cuarón, sí, pues no solo él, ¿no? Él decía que le parecía que era una ofensa contra el director Amado Escalante. Amado Escalante, que tiene 4 películas, que ya ganó en Cannes, que con esta película ganó el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia. Estuvo aquí. Que estuvo aquí con nosotros platicando de su película, que tiene que ver con un triángulo amoroso, que es arriesgada, que es una película de ciencia ficción a la mexicana, que habla de temas como el machismo, la homofobia, la violencia de género, que está filmada en Guanajuato. En fin, la película tiene muchas aristas. De verdad que es un trabajo en el que Amado Escalante se arriesga muchísimo. Nos presenta una criatura casi venida de otro planeta. Lo hace sensacionalmente. Creo que está en su mejor momento. Yo creo que esta es una de las películas de la época reciente del cine nacional que mejor están logradas. Es una lástima realmente que no esté compitiendo en el Oscar. Yo creo que pudo haber dado la pelea y pudo haber representado a nuestro país. Y que por donde se ha presentado ha sido en polémica. En el Festival Cervantino de 2016 la proyectaron en las escaleras. Hace un año estuvo en Guadalajara, ¿no, Julio? Estuvo en Guanajuato. En Guanajuato. Estuvo en Guanajuato y estuvo... Él es de Guanajuato. Sí, primero se presentó, curiosamente, primero se presentó en Venecia, llegó a Guanajuato a hacer una función especial y luego se presentó en el Festival de Cine de Morelia, donde le dieron varios reconocimientos. Y así sí ha seguido su camino casi por 2 meses, ¿no? Esta película que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, participan actores no profesionales. Fiel a su estilo, nos presenta una realidad bastante cruda, que tiene bastante, además, erotismo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos, Julio? Bueno, la otra es otra película que también está nominada a los premios Oscar, que tiene muchas posibilidades de ganar en algunas de las categorías. Se llama Llámame por tu nombre. Es una película que tiene muchas peculiaridades, ¿no? La historia es, digamos que en una línea, es un romance de verano en Italia, en un lugar idílico. Las particularidades de esta película es que tienen que ver que los 2 personajes que se enamoran son 2 hombres y son de diferentes edades, bastante diferentes edades, ¿no? Yo un poco decía que también era como una versión de la Lolita masculina. Sí, claro, ¿no? Aquí vemos estos personajes y en realidad lo que estamos viendo es una historia muy fresca que cualquier persona se podría haber identificado, más allá de la sexualidad de estos 2 personajes. Es una historia que habla de la tolerancia, es una película que también habla al respeto, a la diferencia.
En fin, me parece que es una de las mejores opciones de este fin de semana. Y otra de las opciones que también tiene por ahí una jiribilla con la exhibición en nuestro país es The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Y ya lo habíamos venido comentando, ¿no? Las películas de Universal no se están estrenando en Cinépolis, ¿no? No se estrenó justamente la que tiene Gary Oldman, que se llama Las Horas Más Oscuras. No se estrenó, histórica, curiosamente, también. También no se estrenó The Disaster Artist, tampoco se estrenó. Y es pues realmente lamentable, ¿no? Porque pues limitan mucho al espectador a ir a solo unas salas. Bien sabemos que estas películas de arte no se exhiben en todos los cines, llegan solo a algunos lugares y bueno, solo se distribuirán en una de las cadenas, pero la verdad que vale muchísimo la pena. Vemos a un Steven Spielberg pues maduro, con dos grandes actores ahí en los papeles protagónicos. Tenemos a Meryl Streep, que está nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz, y tenemos a Tom Hanks, que también lo hace sensacional, y la historia es muy norteamericana, eso sí, tiene que ver con... descubren, o se destapan más bien, unos documentos ultrasecretos del Pentágono respecto de la guerra de Vietnam. Estos documentos llegan a este periódico pequeño y la disyuntiva es si los publican o no, porque el gobierno está haciendo todo lo posible para que no salgan a la luz, ¿no? Habla sobre las garantías de libertad de expresión en Estados Unidos, que es curioso que en los últimos años, no muchas, pero sí con regularidad, han llegado películas en la cartelera estadounidense, filmadas en Estados Unidos, cuya inspiración es un hecho periodístico. Y un hecho periodístico real, ¿no? Sí, y ya regresando un poco a la saturación de la cartelera y que tenía que ver justamente con la región salvaje, ¿no? Que por eso decía Cinépolis que no la programaba. También se estrena Maze Runner, que es un blockbuster, ¿no? Se estrena otra película mexicana, digamos, en el circuito de la cartelera cultural, es El maíz en tiempos de guerra. Y también se estrena por ahí La prima de nuestro amigo Víctor Ugalde, que como dijera mi querido amigo Gerardo Gil, ¿no? Es una película que sí se pueden perder. Oye, pero esta, me llama la atención en The Post, si sumas las nominaciones que tienen el director y los dos protagonistas, le rompes el esquema a cualquier otra película que esté ahorita en la cartelera, ¿eh? Bueno, salvo ¿cómo se llama? La forma del agua de Guillermo por eso del Toro. solita, no, pero sumando los de Meryl Streep, sí, no, por supuesto, Steven Spielberg, sí, no. No, Steven Spielberg es un genio, ¿no? Y bueno, también me gustaría invitarlos a hacer un recorrido de las cosas más importantes que han sucedido en el mundo cinematográfico y también en el mundo de las series, ¿por qué no? Porque hay directores que están de regreso, hay secuelas, hay un montón de cosas y por supuesto también el mundo Marvel cumple una década de llevarnos a la pantalla grande a los superhéroes. Vamos a ver. Luego de hacer el ridículo en Guerra de Papás 2, ahora Mel Gibson prepara la segunda parte de La Pasión de Cristo. La secuela, que tiene el título tentativo de Resurrección, llega 14 años después de haberse filmado la primera entrega. De los pocos datos que han salido a la luz, se sabe que una parte de la película estará ambientada en el infierno. Su antecesora recaudó en taquilla $611 millones. Nintendo producirá la película animada de Mario Bros. La mala noticia es que el proyecto estará a cargo de los creadores de los Minions. Afortunadamente, Shigeru Miyamoto, creador del personaje, será el productor del filme dirigido por Chris Meledandri, fundador de Illumination Entertainment, estudio que desarrolló la saga de la Era de Hielo y Los Simpson la película. Glee ya es considerada por muchos como un proyecto maldito. Luego de 6 exitosas temporadas, la serie llegó a su fin. Poco tiempo después comenzaron a surgir historias de tragedia, escándalos y fracasos para los actores que participaron en ella. Esta semana se dio a conocer que Mark Salin se convirtió en el tercer actor que participó en el programa que se suicida. Un par de meses atrás se declaró culpable de poseer imágenes y videos de pornografía infantil. Le esperaba una condena de entre 4 a 7 años de prisión. La saga Halloween tendrá una nueva película. Para nuestra fortuna, el director David Gordon Green ignorará todas las películas anteriores. Solo tomará en cuenta las 2 primeras entregas, aquellas que dirigió John Carpenter. Los nostálgicos nuevamente verán a la actriz Jamie Lee Curtis dar vida a Laurie Strode. Todo comenzó hace una década con el estreno de Iron Man. Ahora el mundo Marvel celebra en grande sus primeros 10 años de existencia con el lanzamiento de Ant-Man y la Avispa, su película número 20. Este año también estrenará la esperada cinta Black Panther y Avengers Infinity War, cinta que por primera vez reunirá a todos los superhéroes de la franquicia.
¿Cuánto habrá pagado Mel Gibson para que le dejaran grabar en el infierno? Pues quién sabe. Habrá que preguntarle a Cuarón cuánto le cobraban por grabar en el espacio. que sí se lo preguntó. Sí, que sí se lo preguntaron. Sí se lo preguntó alguien. Julio, nuestro hashtag esta noche ha sido ¿cuál es la película que más esperas del 2018? Y no puedes irte sin decirnos cuál es la que tú yo creo que de los blockbusters, Pantera Negra, que lo estábamos viendo, y otro de los directores favoritos, desde mi punto de vista, bueno, es mío, pues, ¿no? Wes Anderson, la nueva película de Wes Anderson. Wes Anderson. Sí. Por el terror la apuesta. Sí. Yo voy por Benders, que regresa con ficción, a ver qué tal con Alicia Vikander y James McAvoy o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, a ver qué tal se pone. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Nos vemos la próxima semana. Wema, nos tenemos que despedir. Nos despedimos rapidísimamente. Y lo hacemos celebrando el cumpleaños número 49 del gran saxofonista de jazz Joshua Ridman y la invitación a que nos acompañen el día de mañana en el horario de costumbre.